Bueno, ahí estamos, ¿ya me escuchan? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara de Diputados. Su servidor, Luis Enrique García, director de Estudios Legislativos, y mi compañera directora también, la doctora Cecilia Licona, ¿sí?, quien habrá de darles una plática a ustedes sobre la reforma financiera a petición y a nombre de la diputada Marisela Velázquez Sánchez, vicepresidenta de la mesa directiva de aquí de Cámara de Diputados. Me permito hacer una muy breve referencia a la currícula que le precede a la doctora Cecilia Licona. Ella estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, titulándose con mención honorífica. Tiene estudios de especialidad en Derecho Privado y maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y es doctora en Derecho por esa misma División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene especialidad también en Derecho Canónico, Matrimonial, Sustantivo y Procesal en la Universidad Pontificia de México y ha cursado varios diplomados, entre ellos destaco los de Derechos Humanos y en Derecho Tributario, y además pues es también nuestra especialista en auditoría, fiscalización y rendición de cuentas. Dejo con ustedes pues a la doctora Cecilia Licona Vite. Muchas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto tener aquí compañeros estudiantes de la Universidad de Morelos, porque pues yo soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace ya 32 años, estoy por cumplir 33 años como profesora. Entonces es un gusto de verdad compartir con alumnos de la casa hermana, que es la Universidad de Morelos. Y entiendo que ustedes son estudiantes de contaduría. No sé de qué semestre, si alguien me pudiera decir. Ah, bueno, están por terminar. ¿Su plan curricular es de 10 semestres? Ah, es de 9. ¿Y algún último semestre para tesis, para diplomados de titulación, para algo así? ¿Algo así? Bueno. Entonces son estudiantes que prácticamente ya están terminando la carrera, estamos hablando ya de pasantes y estamos hablando de una gran promesa ya de titulados, de los que van a obtener su título de licenciatura, seguramente con un abanico de modalidad de titulaciones. Bueno, de titulación. Me imagino que tesis, me imagino que diplomado, me imagino que prácticas, casos prácticos. Estoy pensando en hasta promedio seguramente, porque igual y tienen el promedio como manera de titulación en esa universidad. Bien, pues por lo que hace al punto del que nosotros vamos a hablar, es un tema en verdad trascendental en las reformas publicadas en este año, trascendental, que complementa otras, como la reforma energética, como la reforma en transparencia y otras más. Pero fue de los que, por lo menos, en la cantidad de leyes reformadas llamó más la atención, porque hubo hasta quien se puso a contar el número de hojas que traía la reforma, y originalmente hubo quien contó 800, entonces dice como que un buen paquete para analizar qué es lo que se pretende reformar. Ahora, pero el punto es, ¿por qué reformar? ¿Por qué reformar en materia financiera? ¿Cuáles son los antecedentes? Les quiero comentar que entre esos antecedentes se encuentra el que México fue uno de los primeros 10 países en el mundo que adoptaron unas reglas para regulación de la bancaria internacional, y que para 2013, que fue cuando se presentó la iniciativa esta que culminó en la reforma financiera, nosotros teníamos un índice de capitalización de 16.5, la verdad muy alto, considerando que en los compromisos internacionales, en las reglas de Basilea III, el compromiso es de 10.5 y nosotros lo teníamos en 16.5 en enero de 2013. A lo mejor ustedes dicen, bueno, si lo teníamos tan alto, ¿para qué nosotros necesitamos una
reforma. La idea es que una reforma no se debe dar necesariamente en un momento de crisis, sino que una reforma se puede dar también de una manera programada para modificar reglas que mejoren determinado tema en un país. Por otro lado, en 2013 también se observaba que el índice de morosidad por lo que hace a nuestros deudores de la banca era realmente pequeño, era de un 2.6%, un 2.6%, y entonces diría nuevamente, bueno, pero ¿para qué vamos a reformar? Si un índice de morosidad de deudores de la banca de ese tamaño, 2.6%, pues a lo mejor pensarían ustedes que no amerita una reforma. El problema es que ese índice es tan pequeño porque nuestra banca presta poco. Y si se presta poco, pues los deudores morosos también van a ser muy pocos. Eso nos está demostrando básicamente que no hay mucho crédito en nuestro país, sobre todo a particulares, pues. Por otro lado, se observó que el crédito asignado por la banca comercial al sector privado, aquí en nuestro país, es del 26% del Producto Interno Bruto, pero que el promedio de esos créditos en América Latina es del 50%. En pocas palabras, estamos a la mitad de lo que está ocurriendo en otros países de América Latina, como Chile y como Brasil. Por lo demás, también se notó que en eso que se conoce como el Pacto por México, ¿han escuchado hablar todos del Pacto por México? Bueno, son compromisos asumidos por los diferentes partidos de nuestro país, sobre todo los principales, el PRI, el PRD, el PAN, el Verde. Son compromisos, y entre esos compromisos se manejan por número. Pues nos interesan los compromisos 62 y 63, y nos interesan porque el compromiso 62 decía así: se fortalecerá la banca de desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, con la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, así como la innovación y la creación de patentes. Y luego el artículo 63, el compromiso 63 disponía: se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales, así como reducir el costo de servicios financieros. Les voy a poner una presentación en PowerPoint que viene aquí. ¿Es para la presentación PowerPoint? Sí, gracias. Muy a tiempo, ¿eh? Es plática reforma financiera. Ajá. Y ahí viene la presentación. Roberto, gracias. Entonces, observen ustedes qué antecedentes teníamos, y realmente lo que requería o lo que urgía para la reforma financiera es que necesitamos que la banca comercial preste más, y que preste más barato, porque sabemos que cuando nosotros tenemos alguna inversión, el porcentaje que nos entregan por esa inversión es pequeñito, 1% anual, exagerando 2% anual. Pero cuando se trata de que se otorgue un préstamo, de que recibamos un préstamo, resulta que los porcentajes para ese préstamo son exageradamente altos. Es más, simplemente los préstamos que nos hacen en tarjetas de crédito son exageradamente elevados. Es más, podríamos pensar en un 30, en un 40% anual. Cuando, si nosotros invertimos, nos dan el 1%, 2% anual. Entonces, lo que se requiere es que nuestra banca comercial preste más, y que preste más barato, porque los demás no teníamos más problemas. Y lo que queremos también, el otro punto, el otro compromiso del Pacto por México, es que la banca de desarrollo se pusiera las pilas y que también se encargara
de realizar préstamos complementarios a lo que es la banca comercial. En síntesis, esos son los dos problemas que se tenían que resolver, porque en lo demás no estábamos tan mal. Bien. Esperemos ya la... Les platico que este ruidito no es ninguna urgencia de sálganse corriendo porque hay algo, sino porque están llamando a los diputados para el momento de las votaciones. ¿Sí? ¿Te encargas? Gracias. Tras en la cuenta del usuario. ¿Sí aparece? A ver, también te sacó correcto que se llevó mi pluma, ¿no? Sí. El día 9 de enero de 2014. Ahí promulga el presidente de la República, pero esa reforma se publica al día siguiente. Se publicó el día 10 de enero de 2014 y en ese momento se termina ya todo el procedimiento legislativo que tuvo lugar precisamente en esta Cámara junto con la colegisladora, la Cámara de Senadores. Pero esta reforma que fue publicada en el 10 de enero de 2014, para efectos de que entre en vigor, tiene varios transitorios y en esos artículos transitorios todavía se prevé que muchas de las reglas habrán de expedirse en un año contado a partir de la publicación, o sea, estarán listas apenas para enero de 2015 o en 6 meses o en 4 meses. Es decir, hay disposiciones transitorias en las cuales varias de las reglas de esta reforma todavía van a tardar meses para que las tengamos en vigor. La siguiente, Liz, por favor. Aquí encuentran entonces ustedes la fecha de la publicación con la que se terminó el proceso de reforma legislativa, sí. Bien, y en los antecedentes que les dije de la reforma financiera está el punto número 1, un punto número 1 en el que mencionó los índices de capitalización de nuestras instituciones bancarias en nuestro país, que es de 16.5, y dijimos, caray, estamos bastante bien, porque Basilea nos pide 10.5%. Ahí estamos muy bien. El otro punto donde les dije que el índice de nuestros morosos en relación con los adeudos hacia la banca es de 2.6%. El problema es que son poquitos porque la banca presta poquito. El otro punto que está ahí también señalado es el que el crédito asignado por la banca comercial al sector privado es tan solo del 26% del Producto Interno Bruto. Y decíamos que en América Latina es superior al 50%. Ahí seguimos muy bajos. Y eso porque la banca comercial en nuestro país presta muy poquito. Seguimos. El otro antecedente que mencionamos es el Pacto por México. El Pacto por México en esos dos compromisos, el compromiso 62 y el compromiso 63, uno para fortalecer a la banca de desarrollo y el otro porque necesitamos que la banca comercial preste más y más barato. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Bien, el siguiente punto, y aquí es donde estamos en este momento, los ejes. ¿Cuáles son los ejes
de esta reforma financiera. Gira en 4 ejes. El primero es un nuevo mandato a la banca de desarrollo que propicie el crecimiento del sector financiero, porque la banca de desarrollo también prestará, complementará préstamos. El segundo eje es fomentar la competencia en el sistema bancario y financiero para abaratar las tasas y los costos. Ustedes me preguntarán a lo mejor, bueno, pero ya se ponen tasas más baratas ahí en la reforma financiera. No, se busca que a través de la competencia las tasas y los costos se abaratan, pero la reforma en sí no abarata esas tasas. Como eje número 3 tenemos la generación de incentivos para que la banca preste más, y como eje número 4 el fortalecimiento del sistema financiero y bancario mexicano para que el sector crezca y crezca de manera sostenida. Bien, entonces nos esperamos un poquito más en los ejes, porque quiero platicarles que el primer eje está encaminado a que la banca de desarrollo complemente a la banca comercial, que impulse al sistema financiero en beneficio de las familias y de las pequeñas empresas mexicanas, que facilite el acceso al crédito y los servicios financieros a personas, tanto a personas físicas como a personas morales, que proporcione asistencia técnica y capacitación con el fin de impulsar el desarrollo económico, y que fomente y financie la innovación, la creación de patentes, de infraestructura. Todo esto, damitas, ay, casi todas se sentaron de aquel lado, salvo, ¿cuántas? Acá una. Ah, mira, qué separación tan rara, en lugar de estar combinados, pero me llamó la atención. Todo esto con perspectiva de género, todo esto con perspectiva de género. El segundo eje, que es ese fomento que vi, está dirigido a incrementar la competencia del sistema financiero. Lo que intenta es propiciar la expansión en la oferta de crédito y la reducción en las tasas de interés. Para ello, por ejemplo, prohíbe a los bancos realizar ventas atadas, es decir, yo te vendo unos productos, pero te condiciona que me compres otros. Igualmente, se crea un mercado de capitales para empresas medianas en la Bolsa Mexicana de Valores para introducir otras opciones de financiamiento para esas empresas, y se permite la portabilidad de operaciones entre instituciones financieras. Igualmente, se crea un buró de entidades financieras donde nosotros nos vamos a poder percatar quiénes nos ofrecen créditos en mejores condiciones. Y algo también es importante, es que se incluyen mayores obligaciones de transparencia a las entidades financieras, así como mejoras en el proceso de arbitraje que puede llevarse a cabo ante la Conducef, y se crea también un buró crediticio universal que permita compartir información acerca de quién es el buen pagador y quién es el mal pagador, y se prevé también la elaboración de un diagnóstico por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual deberá llevar a cabo una investigación acerca de cómo está la competencia en el sistema financiero, y como resultado de dicha investigación podrá hacer recomendaciones al respecto. El tercer eje que vimos a ver, léanlo ustedes, como decimos, generación de incentivos adicionales para que la banca preste más. Bien, ahí lo que nosotros en ese incentivo vemos es que ese eje promueve el crédito, fortaleciendo las facultades de las autoridades financieras, y en ese contexto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a evaluar el desempeño de las instituciones de banca múltiple respecto del grado de orientación y cumplimiento en el desarrollo de su objeto social, apoyo y promoción de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, promoviendo la transparencia en relación con las sanas prácticas y los usos bancarios. Entonces, ahora, ahí vamos a ver el resultado de dichas evaluaciones para que se tome en cuenta, para que las autoridades financieras otorguen más autorizaciones a esas instituciones financieras. Asimismo, este eje lo que va a hacer es otorgar certidumbre jurídica en la ejecución de contratos
y fortaleciendo el esquema de garantías para incentivar la expansión de oferta de crédito. Aquí en este crédito eje se trata de reducir el riesgo en la actividad bancaria y ampliar la oferta de crédito, simplificar regímenes para el otorgamiento y la ejecución de garantías crediticias y mejorar el marco jurídico que regula los concursos mercantiles y propiciar la confianza en dichos procesos, dando también en los mismos mayor certidumbre jurídica. Ahora, el cuarto eje. En el cuarto eje, ¿qué es? Fortalecimiento del sistema financiero. Aquí se establecen medidas que contribuyen a ese fortalecimiento, elevando a rango de ley normas para la conformación y calidad del capital establecidas en la regulación bancaria de Basilea III, y se facilitan los procesos de quiebras bancarias, salvaguardando los derechos de los ahorradores. Asimismo, se refuerzan mecanismos de coordinación y cooperación entre las autoridades financieras. Sobre todo estaríamos hablando de la Comisión Nacional Bancaria, estaríamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estaríamos hablando de el Banco de México, estaríamos hablando de la CONDUCEF, esencialmente. Entonces, y se crea un Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero como un órgano permanente, y eso ya a rango de ley. Bueno, esos son los 4 ejes en los cuales gira y giró la reforma financiera. Pero, ¿cuántos ordenamientos modificó esta reforma? Ahí van. ¿Qué tal? Ahí van. Síguele, Liz. Váyanos viendo. Ajá, pues dale, sigue, chat. Síguele, Liz, por favor. Muy bien. Regrésate, por favor, Liz. Para ello necesita una planeación estratégica. Por supuesto, y un gran apoyo de la Asociación Mexicana de Bancos, independientemente de que, claro, todo lo que seguramente las propuestas que hicieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades en materia del sistema financiero. Entonces, nada más y nada menos que se modificaron 33 ordenamientos jurídicos y se creó una nueva ley que sustituyó a otra que llevaba un nombre parecido y que se había expedido años antes. Bueno, vean, rápido, de allá para acá, la señorita que está con su celular, seguramente mensajeando, empieza por decir el primer ordenamiento, por favor, y luego tus compañeritas que vayan dando el siguiente. Código de comercio, fuerte, por favor. Código de Comercio. ¿Sí? Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Qué más? Ley de Ahorro y Crédito Popular. ¿Sí? Ley de Concursos Mercantiles. Ley de Institución de Crédito y de Seguros. Ya está ahí, déjalo. Ley de instituciones de crédito. Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Ley de Inversión Extranjera. Ley de protección al ahorro bancario. Ley de fondos de inversión. Antes ley de sociedades de inversión. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Ley de Transparencia y de Fomento de la Competencia entre organizaciones. Ley de uniones de crédito. Ley del Banco de México. Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Ley del mercado de valores. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ley Orgánica de Nacional Financiera. Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Antes Ley Orgánica de la Financiera Rural. Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal. Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior. Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ley para la transparencia y ordenamiento de servicios financieros. ¿Me vuelve a empezar, por favor? Fuerte. Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ley para regular las agrupaciones financieras. Nueva. Ley para regular las sociedades de información crediticia. Ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso va. Observen cómo para referirnos nosotros a las leyes que fueron reformadas y a la nueva ley que se expidió, que es la ley para regular las agrupaciones financieras, tuvimos que ocupar a todos los que estamos prácticamente en este salón y la cantidad de artículos que se reformaron fueron muchos. No hay quien, voy a hacer mi suma, nos indique exactamente cuántos artículos fueron reformados y cuántos fueron adicionados, inclusive en cuántos se derogó. Pero lo interesante de todo esto, Con permiso. Déjame termino de saludar. Sí, sí, cómo no. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola. Sí. Pero bueno, tú te quedas. Qué bueno que viniste. Ah, son de planeación estratégica. Directo a estudiar. ¿Llevan tronco común? La reforma política. No, no es el tronco común. Lo que pasa es que ellos son multimodal, tienen diferentes. Es un sistema más que pero para ellos es muy interesante. Ah, qué bueno. Para que tenga idea más o menos por dónde va. De planeación estratégica. Ay, muy bien. Muy bien. 5 minutitos. Está la sesión todavía. Sí, cómo no, cómo no. Y quería ver si me das permiso de interrumpirte. Ay, lo encantado. Para platicar rápido con... Por favor, por favor. ¿Te parece bien? Sí, Gracias. sí. Gracias. Es que están ahora con los acuerdos de la mesa y de la Junta para la presentación de... Con este momento también, ¿no? Te lo pongo acá. De el tema de comparecencias y es probable que tenga que regresar. Pero muchas gracias. Chicos, bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos. Quiero decirles que me siento muy contenta, muy agradecida de que ustedes me hayan regalado parte de este día. Para mí es una gran satisfacción recibir a mis paisanos morelenses, porque yo estoy agradecida con cada uno de ustedes, porque gracias a ustedes yo soy diputada federal y porque para mí significa un gran orgullo poder servirle a México y poder servirle a mi estado desde la máxima tribuna de la nación. Además de que, déjenme decirles que a su edad yo tuve la oportunidad de que un diputado federal me invitara y para mí fue inspirador. Ese día en mi mente se abrieron muchas ideas de cómo desde nosotros podemos construir tantas cosas importantes para nuestro estado y también cómo podemos construir un presente distinto y un futuro más próspero. Un día yo estuve en su lugar y estoy segura que el día de mañana ustedes van a estar en el mío. Ustedes son los próximos legisladores, si así lo desean, las próximas diputadas federales, los próximos alcaldes, regidores, y si no, por supuesto que también serán profesionistas exitosos, ciudadanos importantes que le abonen mucho a nuestra capital y que le abonen a nuestro estado. Quiero que me permitan agradecer a un gran amigo mío que quiero con todo mi corazón, Toto Lavín. Muchas gracias, porque Toto estaba muy al pendiente de ustedes, muy preocupado porque se la pasaran a todo dar, y la verdad es que tengo la fortuna de ser su amiga, es un hombre al que admiro mucho, que tiene todo mi respeto y mi reconocimiento. Decirles también que aquí en el Congreso de la Unión
estamos trabajando fuertemente por generar estas reformas estructurales de alto calado que para ustedes han sido ya muy trilladas, muy sonadas, pero que tienen el único objetivo de hacer que México crezca, de hacer de México un país más competitivo, porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado preocupados porque no nos alcanza para la colegiatura, o porque no nos alcanza para el pasaje, o porque se enfermó la mamá y hay que darle para el medicamento, o porque a lo mejor ustedes un día quieren hacer un viaje de estudios al extranjero y no pueden porque no hay oportunidades. Yo soy diputada federal del Grupo Parlamentario del PRI y el presidente Enrique Peña Nieto, cuando pidió el voto de los mexicanos, hizo el compromiso de sacar adelante al país porque desafortunadamente caímos en un hoyo tremendo. Muchos sexenios pasaron, muchos trienios pasaron y nomás no se hacía nada. Ustedes se dan cuenta de que el Congreso de la Unión, pues había poca productividad legislativa. Hoy, esta 62ª legislatura es una legislatura histórica, porque han trascendido reformas que muchos años estuvieron paradas y que estoy convencida que estas reformas pueden blindar la macroeconomía del país para hacer que México entonces pueda competir con otros países como Brasil, como China, por ejemplo. Porque ¿cómo pensamos en crecer si también nosotros mismos no nos esforzamos y no nos exigimos? Así es que desde esta tribuna del Congreso de la Unión hemos creado las leyes necesarias para que el país crezca. Decirles también que en la experiencia personal ha sido muy complicado abrirnos paso, porque muchos diputados federales nos ponemos bien la camiseta, muchos diputados pues nomás no les gusta chambear, digo, no voy a decir mentiras. Cuando a mí me dijeron, vas a ser diputada, la verdad que al principio pues fui muy escéptica, ¿no? Y la primera vez que me dijeron, vas a participar, lo dudé porque yo soy abogada, soy especialista en alta dirección de empresas, pero dudé que el propio sistema me dejara concretar mis compromisos con la gente. Sin embargo, hoy quiero decirles que aquí trabajamos los que queremos trabajar, los que tenemos un compromiso real con la ciudadanía. Y ese es mi caso. Yo me siento una diputada federal satisfecha porque para el municipio de Cuernavaca he logrado gestionar 350 millones de pesos en infraestructura carretera de comunicaciones, en infraestructura deportiva, en temas de cultura, en infraestructura educativa. A la Universidad del Estado de Morelos tuve la oportunidad también de gestionar 50 millones de pesos y pues me di cuenta que aquí crece y trasciende quien quiere trabajar. Y así los veo a ustedes. Los veo como jóvenes proactivos, trabajadores, con sueños, con creatividad, y quiero decirles que tienen todo por delante. Como dice Albert Einstein, si creemos que haciendo las cosas de la misma manera obtendremos resultados diferentes, estaremos muy equivocados. Hoy ustedes tienen en sus manos el construir un Estado para que nosotros tengamos una calidad de vida distinta y también para que lo heredemos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que yo sé que falta mucho, pero de cualquier manera es importante que esta generación de jóvenes tenga ese objetivo, buscar contribuir a la grandeza de nuestro Estado. Y eso lo vamos a hacer solamente estando unidos, estando comunicados y creyendo que los sueños se pueden realizar si nos encuentran despiertos y trabajando. La verdad es que creo que podemos construir grandes cosas y que tenemos que tener confianza y fe en que los proyectos se pueden llevar a cabo. Ustedes se merecen una calidad de vida distinta, se merecen salir a las calles de Cuernavaca, echarse una cerveza si quieren, o ir al cine y salir tarde y no tener miedo de que los asalten o no tener miedo de cruzarse en una balacera, porque a veces ya no sabemos con quién estamos sentados y eso no es justo para ustedes y entre todos tenemos que erradicarlo. Por eso yo quiero felicitarlos por que se dieron la oportunidad de estar acá, exhortarlos a que sigan siendo jóvenes, trabajadores y convencidos de que podemos construir grandes cosas, que yo estoy a sus órdenes, en lo que yo les pueda servir van a contar conmigo. Mi casa de gestión está ubicada en Cuernavaca. Hoy tengo una gran responsabilidad, yo soy vicepresidenta de la mesa directiva y la verdad es que el otro día platicando con mi coordinador Beltrones, me dice, oye Mari, ¿ya hiciste cuentas de que en la historia de México eres la vicepresidenta más joven que ha tenido el país? La verdad es que no había caído en eso, pero sí sabía que soy la primera mujer morelense en llegar a la vicepresidencia del Congreso de la Unión. Entonces,
ese es un reconocimiento para los morelenses, pero más es un gran reto para mí y una gran responsabilidad de poder acercar a mi estado y a la capital todos los recursos que nos hacen falta, de proyectos productivos o de programas de asistencia social que puedan darnos la oportunidad de construir una ciudad a corto, mediano y largo plazo con proyecto. Así es que de verdad, chavos, muchas gracias por estar acá. Yo quedo a sus órdenes. Ojalá y un día, un fin de semana, puedan integrarse en las actividades que hacemos. Con Toto Lavín vamos a tener un foro sobre la reforma política electoral el día 28. También va Enrique Jacobs. El 28 ya te comenté, Toto, pero va Enrique Jacobs a reunirse con los empresarios. Y Enrique Jacobs es el director del Instituto Nacional del Emprendedor. Y ahí hay muchos programas y proyectos productivos para jóvenes emprendedores. Si ustedes quieren poner un negocio, pueden meterse a la página y está la convocatoria 5.2, 5.1 y 5.4 abiertas. Y chéquenlas. Y acompáñenos el 28, vamos a reunirnos en la mañana con Coparmex, Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial, y a las 11 con el presidente municipal de la estructura del ayuntamiento para buscar un fondo que les permita a ustedes arrancar un negocio. Pues porque hoy hay muchos temas de innovación. Hoy los jóvenes quieren hablar de brecha digital, quieren hablar de competitividad, quieren hablar de problemas sociales como son las adicciones, bullying, de temas culturales. Entonces, súmense al gran equipo que estamos haciendo en Cuernavaca, que es la red de Cuernajoven, es el hashtag que manejamos, Cuernajoven 2015. Y por supuesto que también las ideas que ustedes tengan, que nosotros podamos sumarnos para implementarlas, pues encantados de trabajar juntos y colaborar. Y el día que quieran venir a la Cámara de Diputados, esta es su casa, es la casa del pueblo. Si es que si un día quieren venirse ustedes otra vez o traer otros grupos, otros amigos, con mucho gusto, estamos aquí a sus órdenes. Y si después quieren irse a Palacio Nacional o quieren ir al Senado o quieren tal vez ir a Televisa, no sé si se acuerdan del programa La Voz México, yo llevé muchos grupos a este tipo de actividades. Entonces, siéntanse con esa plena libertad de proponer que aquí con Toto y con su servidora vamos a estar uniendo esfuerzos para pues tratar de construir varias cosas juntos. Así es que muchísimas felicidades, que se la pasen a todo dar, que tengan buen viaje. Yo les pido permiso para regresarme a la sesión, pero todavía no terminamos, pero les voy a dar mi tarjeta o en Facebook nos buscamos, Marisela.Velázquez, ahí pongo las actividades porque regalamos lentes, sillas de ruedas, porque hay mucha necesidad, chavos, mucha necesidad. Vamos a hacer cine en las colonias, vamos a hacer teatro. Entonces, si un día se pueden sumar a alguna actividad, pues encantada de poder recibirlos ahí y de trabajar juntos. Muchas felicidades otra vez y muchas gracias, Bienvenidos. Muchas gracias, licenciada. Perdóname que te encanta. Gracias. ¿Me regalan una foto nada más? ¿Tienen chance? Claro. ¿Sí? Rapidísimo. ¿Dónde nos colocamos? ¿Nos colocamos aquí o de aquel lado para que las chicas no se paren? Ustedes digan. Sí, que las de ustedes voltense, las de este lado y los demás atrás para ustedes. Enséñale cómo. ¿Saben que antes decíamos no tenía fe, no tenía nada? Y cuando me metí dentro de la política, no, bueno, Twitter, Face, todo. Entonces, y es que es por ahí, ya. ¿Todos de dónde son? ¿De qué parte? Cuautla. Gracias. ¿Sí salió? Cuautla, Cuernavaca, ¿qué más? Jiute, Temisco, Guerrero, ¿de qué parte? De Costa Chica, ya. ¿De dónde más? De Xochitl, de Lolapan. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y vienes diario? Ah, no. Cuernavaca, Jiute, Xochitl, de Postlán. Gracias por hacer visas también. Qué bueno, pásensela a todas, por favor. Gracias. Les voy a dejar
dejan mi tarjeta, manita, y me mandan un mensaje en Face. Como ustedes, ¿sale? Gracias. Mis cosas ya. ¿Qué voy a guardar? Gracias. Te cargo a mi muchacho. Hasta luego, provechito, ¿eh? Les voy a la mano. Ya. Vamos a continuar después de la emoción de escuchar a su diputada. Bien, ella les dijo cómo se trabaja y precisamente ahora estamos viendo cómo se trabaja, porque estamos viendo la cantidad de leyes que se reforman y la creación de nuevas leyes. Ahora, en esas leyes, a ver, Socorrito, seguimos avanzando. Hoy tenemos 34 junto con una nueva ley. Quiero platicarles que esta reforma respondió a 3 iniciativas que en el mes de mayo de 2013 presentó el presidente Felipe Calderón al Congreso. Esas iniciativas culminaron justamente en esa reforma financiera y se refieren a 13 temas. Por favor, esos temas vienen ahí en color muy bonito, pero espero que lo alcancen a ver y empezamos a mencionarlos. No, sí, por favor. Apáguenos la luz, no sea malito. Gracias. Ya se ve mucho mejor. Creo que tampoco. Sí, pero se ve mejor. Sí, un poco. A ver, entonces de allá hacia acá, los 13 temas, por favor. Fortalecimiento a conducir, corresponsales de ahorro y crédito popular, uniones de crédito. Otra vez, al principio. Fortalecimiento a conducir, corresponsales de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, banca de desarrollo, otorgamiento y ejecución de garantías, concursos mercantiles, almacenes y sofomes. Sí, seguimos. Liquidación bancaria, fondos de inversión, mercado de valores, Sanciones e inversiones financieras, agrupaciones financieras. Crédito garantizado. Muy bien, 13. Nada más 13. Vamos a prender la luz nuevamente para podernos ver la cara en el buen sentido. Bien, esos son los grandes temas. En primer lugar, el fortalecimiento a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF. Bien, en cuanto a la CONDUCEF, se ampliaron facultades, quiero platicarles, a grandes rasgos. Se le ampliaron facultades, por ejemplo, para que pueda emitir dictámenes, para actuar como árbitro, para ejercitar la acción colectiva o asumir la representatividad de la colectividad, para emitir recomendaciones a las instituciones financieras, para revisar y orientar modificaciones a contratos de adhesión. ¿Saben qué son los contratos de adhesión? ¿No? Luego me preguntan, entonces anótenlo para que sea una pregunta. Revisar y ordenar modificaciones, dije, a los contratos de adhesión y se van a acordar para que me pregunten. Bien, revisar y ordenar a las instituciones financieras modificaciones a documentos que ellas mismas emiten, actuar como consultor, diría como consultora más bien porque es una comisión en materia de productos y servicios financieros y para emitir opiniones técnicas financieras, así como para difundir disposiciones de carácter general, ordenamientos y recomendaciones a los usuarios del sistema financiero a través del famoso, lo que se va a crear, un buró de entidades financieras. Bueno, entonces, así es como se va a fortalecer a la CONDUCEF. Claro, estoy mencionando solamente algunos puntos, porque la reforma, como les dije, es grande. En el siguiente punto, ¿se acuerdan cuál era el siguiente punto? A ver, Socorrito. El punto número 2. ¿El 2? Otra vez. En el punto número 2, los corresponsales de ahorro y crédito popular. Aquí es importante mencionar que las sociedades financieras populares deberán constituir un fondo social de reserva, podrán contratar con terceros la prestación de servicios necesarios para su operación,
esas van a tener un nuevo régimen de operaciones con personas relacionadas. ¿Saben qué son personas relacionadas? Ah, bueno, y si no lo anotan también. Además, esas sociedades financieras deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá carácter de confidencial. Esa lista de personas bloqueadas tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran ubicarse en supuestos de la comisión de delitos previstos en el Código Penal. También ya este tipo de instituciones podrán actuar como fiduciarias. Siguiente punto, uniones de crédito. En relación con este tema también hay nuevas reglas. Por ejemplo, para que esas uniones de crédito puedan adquirir más del 15% y hasta el 33% del capital social que se puede adquirir en una unión, para que una persona física o moral mantenga participación en el capital social en porcentajes mayores a los señalados en esa unión, para nombramiento de consejeros de las uniones, para operaciones que podrán realizar las uniones. El siguiente punto es banca de desarrollo. Seguramente han escuchado hablar de Banobras. Bueno, ese es un ejemplo de banca de desarrollo. Lo que se trata aquí es establecer el objeto fundamental de las instituciones de banca de desarrollo para facilitar el acceso al crédito. Y también se trata de que esas bancas ahora presten asistencia y defensa legal a sus servidores públicos cuando se vean involucrados en algún procedimiento de responsabilidad administrativa, y ahí se prevé, por ejemplo, que esos servidores públicos solo tendrán que responder con su patrimonio en infracciones graves que hayan cometido a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero solo por infracciones graves, no por otro tipo de infracciones van a tener que responder esos servidores con su propio patrimonio. Y ahora ya existe también, en cuanto a la banca de desarrollo, una evaluación del desempeño. ¿Han oído hablar de la evaluación del desempeño? ¿No? Bueno, lo guardan como pregunta. El siguiente punto, que es el otorgamiento de garantías. Aquí el Código de Comercio prevé juicios mercantiles en los cuales podrán dictarse medidas cautelares o providencias precautorias. Lo que le ha llamado mucho la atención a algunas personas es que ahora hay la radicación de persona, que en los medios se habló de arraigo, pero la figura es radicación de personas. ¿En qué consiste la radicación de personas? Es que cuando una persona está como parte en un juicio y hubiera el temor fundado de que se ausente u oculte, entonces se puede pedir esa medida, y esa medida lo que consiste, esa radicación, nadie la va a encerrar en algún lugar esa persona, para nada, simplemente se le va a prevenir que no se ausente del lugar del juicio sin dejar un representante legítimo. Entonces no es lo mismo esta radicación de persona que el arraigo de persona, que era como se estuvo que fue como se estuvo manejando en los medios. Retención de bienes. Aquí se pueden retener bienes de los deudores. ¿Cuándo? También cuando existe temor fundado de que los bienes que hayan establecido como garantía pues se dispongan o se oculten o se dilapiden o sean insuficientes. Bueno, este es el punto. El siguiente punto es el de concursos mercantiles. Los concursos mercantiles antiguamente era una ley de quiebras y suspensión de pagos. Después se cambió por concursos mercantiles. La palabra concurso originalmente estuvo reservada a la materia civil, los concursos civiles. Civilmente se llamaban concursos mercantiles. Mercantil eran las quiebras y suspensión de pagos, pero hubo una reforma que le cambió el nombre, se pidió una nueva ley,
sustituyó a la ley de quiebras y suspensión de pagos y ahora tenemos una ley de concursos mercantiles. Bien, para los que no son comerciantes, los concursos civiles están regulados en el Código Civil. Para los que son comerciantes, están regulados por esa ley de concursos mercantiles. En el Código Civil, los concursos civiles están regulados casi al final del Código Civil, después de un contrato que se llama transacción. Ahí es donde se regulan los concursos civiles y antes de donde se regula al registro público de la propiedad. Bien, lo que se modificó no fueron los concursos civiles, sino lo relativo a los concursos donde las personas que tienen problemas de insolvencia son comerciantes. En esa ley de concursos mercantiles es interesante porque la idea que se tiene es como una idea que hay en los Estados Unidos de Norteamérica, conservar la empresa. No se trata de que la empresa desaparezca, se trata de que la empresa subsista. Y también y en esta ley se instituye hoy una firma electrónica, ya con los avances que tenemos electrónicos, y se establece un nuevo procedimiento para la declaración de concurso mercantil y uno para el concurso mercantil de las instituciones financieras. El siguiente punto, almacenes, ¿qué? Almacenes y sofomes. Ustedes dirán que son sofomes, son sociedades financieras de objeto múltiple. Y aquí hay reformas muy interesantes porque las sofomes están obligadas a presentar información respecto a sus operaciones a la Conducef. Y es que antes un porcentaje muy poquito de sofomes daba información a los buros de crédito. Ahora un gran avance es que tengan que dar información del sistema financiero mexicano por lo que corresponde a ellas. ¿Cuántas sofomes hay? Más de 3,000. Y ya antes no entregaban información a ninguna autoridad, ahora van a tener que entregar información. También en este tema, por lo que hace los almacenes generales de depósitos, se crea un sistema integral de información de almacenamiento de productos agropecuarios y se crea un registro único de certificados de almacenes y mercancías denominado RUCAM, a cargo de la Secretaría de Economía. Entonces, aquí de lo que se trata es de información, que se tenga información acerca de lo que hacen esos almacenes, esas sofomes, para que el público conozca esa información. Es cuestión de transparencia. Bien, el otro punto. Liquidación bancaria. En la liquidación bancaria tenemos nosotros nuevas reglas. Incluso tenemos un nuevo capítulo ahí denominado liquidación judicial bancaria. Aquí también lo interesante es que en el caso de que hubiera una liquidación de una banca de desarrollo, el liquidador va a ser un organismo que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. También lo importante aquí es que se trata de proteger los intereses del público ahorrador y se crean delitos para los casos, por ejemplo, de liquidación de una institución múltiple para quien realice algún acto que cause extinción de capital de una institución de banca múltiple o agrave la situación financiera de esa institución y realice actos tendientes a que se reconozca como existente o por una cuantía mayor un crédito que no exista o que sea de una cuantía menor. Se establecen delitos. El siguiente punto. Fondos de inversión. Bueno, para los fondos de inversión hubo un cambio de nombre de ley. La ley anterior era Ley de Sociedades de Inversión, ahora se trata de una ley de fondos de inversión y ahí se hace una regulación muy amplia de la constitución, organización, capital social, derechos de accionistas, fusión, escisión, disolución, liquidación, concurso mercantil, todo relacionado con los fondos de inversión. Mercado de valores. Pues como elemento para llevar a cabo una sana competencia, se reforma la normatividad del mercado de valores. Se trata de hacer más eficiente la operación del mercado de valores en México, mejorar la dinámica de funcionamiento de las entidades que lo integran, dar mayor protección y claridad a los usuarios e intermediarios, transparentar la efectividad de controles internos, responsabilizar a
a los asesores e inversionistas independientes en ese mercado y dar nuevas reglas a las casas de bolsas de valores. Sí. Sanciones e inversión extranjera. En este tema se amplían facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se faculta a la Secretaría de Hacienda, se faculta a esa comisión para realizar actividades de investigación en entidades financieras con el propósito de detectar qué recursos, por ejemplo, se estarían destinando a cuestiones de tipo ilícito. Y también esa comisión va a poder dictar medidas correctivas a las instituciones bancarias. ¿Qué más? Agrupaciones financieras. Bueno, aquí tenemos una nueva ley para regular las agrupaciones financieras que vino a sustituir, o por decirlo mejor, vino a abrogar una ley de agrupaciones, una ley para regular las agrupaciones financieras del año de 1990. Esta nueva ley está integrada por 193 artículos permanentes distribuidos en títulos, los títulos en capítulos y los capítulos en secciones, y bueno, tiene por objeto regular las bases de organización de las sociedades controladoras y el funcionamiento de los grupos financieros. Por último, crédito garantizado. En cuanto al crédito garantizado, aquí se modificó la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado para prever qué pasa con ese crédito garantizado cuando se pague anticipadamente, cómo se pueden lograr disminución de costos en el crédito garantizado y cómo conseguir que en la contratación del crédito garantizado se ofrezca al deudor un seguro para el cumplimiento del crédito correspondiente. Y en fin, esos son los puntos esenciales de esta reforma financiera, son los temas principales, pero ya se imaginarán ustedes la cantidad de artículos que todo esto implica al haber modificado 33 ordenamientos jurídicos y creado una nueva ley. Pues eso es todo. Sí, salvo que tengan ustedes alguna pregunta. A ver, Carlos, ¿quién quiere preguntar? A ver, aquí. Ahí donde mencionan sanciones de inversión extranjera. En inversión extranjera, ¿qué es lo que se va a analizar? Lo que pasa es que en inversión extranjera, si ustedes lo que creían es que se trataba, por ejemplo, de incentivar lo que sería la inversión extranjera, no, de lo que se trata es que en el caso ampliar facultades a la Comisión Nacional Bancaria para que se hagan investigaciones para tener mucho cuidado en el capital que viene incluso del extranjero para evitar el lavado de dinero. Ajá. Sí. Tiene como finalidad evitar lavado de dinero. Uh-huh. Mucha supervisión, Aquí hay otra. ¿Sí? ¿No les había dicho del contrato de adhesión. Lo que pasa es que el contrato, por definición, es... ¿Verdad? Lo que pasa es que el contrato, como contrato, es un acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Por definición, eso es un contrato. Y está establecido en el Código Civil en el artículo 1792 en relación con el artículo 1793. Pero junto con un contrato simple, también existen los contratos de adhesión que generalmente están regulados en la legislación mercantil. Concretamente tienen una buena regulación en la Ley para la Protección del Consumidor. ¿Y por qué razón tienen una regulación ahí? Porque en este tipo de contratos, en donde nosotros decimos, bueno, hay un acuerdo de voluntades y ambas partes, así de común acuerdo, establecen las cláusulas y condiciones del contrato. Pero puede suceder que una de las partes tenga el poder, tenga la sartén por el mango, y entonces la que tiene ese poder
es la que elabora todo el contrato y a la otra parte nada más le toca aceptar o no aceptar, sin que pueda modificar las cláusulas del contrato. Si acaso nada más le dejan el espacio para que ponga su nombre, su domicilio, en fin. Ejemplos típicos de contratos de adhesión son los de las aseguradoras, que nos presentan ya en diferentes formatos y ya nosotros decidimos si contratamos por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, pero ya trae el contrato todo, con decirles que ahora esos contratos, por ejemplo, traen hasta la manifestación expresa de nosotros, que damos chance a las aseguradoras para que transfieran nuestros datos personales sensibles, que esos se deben cuidar enormemente. Entonces, el contrato de adhesión, lo firmas o no lo firmas, pero no te dan la oportunidad ni siquiera de que digas, oye, quítame esa cláusula donde quién sabe cuánto se van a enterar de qué estoy, de qué enfermedades tengo, que a lo mejor las quiero mantener yo reservadas así para mí, o que te las digo a ti, porque tú tienes mi seguro de gastos médicos mayores, pero no quiero que lo sepan los demás. Y los contratos de adhesión en general son aquellos en donde una de las personas que tiene un poder preponderante es la que los redacta, y a la otra lo que le queda es aceptar o no aceptar. Son contratos que son dirigidos a una colectividad. No estamos hablando ahorita de la reforma energética, estamos hablando de la reforma financiera. Bueno, estamos hablando de la reforma financiera y con mucho gusto, cuando tratemos la reforma energética, hablaremos del tipo de contratos que se pueden celebrar o de los contratos que ya se han celebrado, y veremos qué tipo de contratos son y qué cláusulas tienen, y con gusto traigo los datos de las cláusulas. Yo soy experta en contratos, con gusto los platicaré en detalle. No, hijita, no puedes ni siquiera añadir cláusulas y no puedes tampoco quitarlas. Te presentan el contrato y te dicen, ¿aceptas o no aceptas? Un contrato se forma en cuanto a, te platico que como es un acuerdo de voluntades, tiene un elemento de existencia que es el consentimiento. El consentimiento es una oferta más una aceptación. Aquí tú nada más aceptas o no aceptas, pero no puedes añadir, no puedes quitar, no puedes hacer nada. No puedes modificar. ¿Aceptas o no aceptas? No te queda otra. Es como, por ejemplo, también igual cuando vamos al banco y celebramos algún contrato de apertura de crédito. Y, ¿aceptas o no aceptas? Exacto. Eso es todo. Esos son los contratos de adhesión. Así es. ¿Alguna más? Bueno, pues encantada de haber platicado con ustedes y por favor, pues, bueno, muchas gracias. Y la voz a su profesor. Gracias.